¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un excelente fin de semana. Lamentablemente tenemos el estallido de una nueva guerra, en este caso entre Israel y Palestina, y Estados Unidos se prepara para lanzar un nuevo paquete de ayuda a Israel de más de 8.000 millones de dólares. Yo no soy experto en geopolítica, no tengo ni idea, pero sé que los mercados descuentan expectativas a futuro. Y evidentemente todo lo que está sucediendo ahora en términos geopolíticos entre Israel y Palestina se va a empezar a descontar la semana que viene. Pero realmente, ¿qué es lo que se va a empezar a descontar? Esto es lo que quiero compartir con vosotros los siguientes minutos. Pero antes debemos tener en cuenta tres factores principales. Primero, Estados Unidos tiene sus reservas de petróleo estratégicas en mínimos históricos. Tiene para 12 días, ¿eh? Es decir, el 20 de este mes de octubre se agotan las existencias de esas reservas estratégicas de petróleo para Estados Unidos. En un contexto en el que la OPEP, Rusia y Arabia Saudita han decidido reducir la cantidad de petróleo que se extrae. Podemos ver un aumento en la demanda con una reducción en la oferta. Un shock en la oferta que genere un push al alza en el precio del petróleo de cara a las siguientes semanas / meses. Y sobre todo teniendo en cuenta este nuevo contexto geopolítico que puede también aumentar la demanda de petróleo. Pero es que también el fin de semana pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo in extremis para aumentar el techo de deuda. Fue un acuerdo temporal hasta el 17 de noviembre y todo apunta a que el 17 de noviembre se cerrará el gobierno de Estados Unidos por la falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos en un contexto que no es nada fácil, que podría generar una mayor inestabilidad en las bolsas. Entonces, ¿qué es lo que se puede empezar a descontar a partir de la semana que viene? Precisamente esto que hemos comentado. Un contexto de inestabilidad con un contexto de mayores expectativas de inflación a futuro que genere un aumento o un posible aumento de tipos de interés en Estados Unidos que genere un mayor rendimiento del bono a 10 años y siga tensionando a la renta variable. Es muy importante lo que estamos hablando porque el rendimiento del bono a 10 años ya está dando un rendimiento que no lo veíamos desde justamente antes del colapso del año 2008. Y fijaos lo que tenéis en pantalla porque históricamente, hablando de los bonos del Tesoro a 10 años, en este caso tenemos el Nasdaq en color blanco y el bono a 10 años en color rojo. Tenemos una divergencia brutal los últimos meses. Ya veis que normalmente pues van correlacionados, pero uno de los dos miente. O las valoraciones del Nasdaq tienen que caer, o el precio del bono tiene que subir. Y con este último contexto geopolítico es posible que el precio del bono se mantenga por niveles bajos o incluso siga cayendo. Ahora bien, con el repunte de la última semana en la rentabilidad del bono a 10 años, la desinversión de la curva está cada vez más cerca y es precisamente ahí cuando aparecen las recesiones, los cadáveres dentro del armario y cuando se ven los mínimos del mercado. Desde la desinversión de la curva hasta la entrada en recesión, en las tres anteriores recesiones, hemos visto un periodo de tiempo de entre 4 y 8 meses. Por lo tanto, este aumento en el rendimiento del bono a 10 años que hemos comentado anteriormente, por unas nuevas expectativas de inflación mayores a las previstas por este nuevo contexto geopolítico, podría acelerar la desinversión de la curva. Por otro lado, la moneda de reserva mundial, nos guste más o nos guste menos, es el dólar. ¿Perdemos poder adquisitivo en torno al 5-8% anual? Sí, evidentemente, no vamos a tener todo nuestro capital en el dólar, pero mucho cuidado también dónde tenemos nuestro capital, porque podemos perder 3, 4 o 5 veces más de lo que nos quita la inflación, ¿no? Si no sabemos mover nuestro capital con inteligencia. Como estáis viendo en pantalla, el precio del dólar, que lo tenéis en negro, y el precio de Bitcoin, que lo tenéis en amarillo, han tenido una correlación inversa la mayor parte del tiempo, a largo plazo. Uno de estos dos miente, porque si ahora pasamos a ver la correlación que tiene el dólar con Bitcoin en el corto plazo, estáis viendo que en las últimas 4 semanas el dólar ha tenido un repunte muy fuerte y Bitcoin ha continuado sus alzas. Uno de estos dos miente. ¿Cuál es? Evidentemente lo veremos las siguientes semanas, pero todo esto que está pasando no creo que sea favorable para una caída en la divisa que hoy en día se conoce como de reserva mundial. No es que sea una divisa de la hostia, pero contra lo que se compara esta divisa, que en este caso es el dólar, sí que el resto de cosas es una porquería. De hecho, en cada ocasión que hemos tenido una correlación positiva con tanta fuerza, como estáis viendo en pantalla, Bitcoin ha iniciado una nueva tendencia de varios meses. Y por si alguien se lo está preguntando en estos momentos y está queriendo comparar lo que sucedió en febrero del año 2022 con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cómo afectó esto al DAX? Fijaos lo que tenéis en pantalla. El DAX amaneció el lunes siguiente, porque el estallido de la guerra fue un fin de semana, con un gap a la baja, que después de cerrarlo, ese mismo día empezó una caída del 16% en tan solo 3 semanas. Este conflicto es muy diferente a lo que vivimos en febrero del año 2022 porque no está tan cercano a territorio europeo, pero no creo tampoco que sea alcista para las bolsas, ¿eh? Esto no significa que no podamos abrir mañana con algún gap a la baja, recuperarlo a medida que avanza la sesión. Veremos cómo abren las bolsas el día de mañana, pero para generar un pequeño resumen y que todos entendamos esta nueva guerra, qué repercusión puede tener en los mercados,
creo que puede generar un aumento en las expectativas de inflación a largo plazo en Estados Unidos. Este aumento en las expectativas de inflación a largo plazo de Estados Unidos generen también un descuento por parte del mercado de mayores subidas de tipos de interés por parte de la Fed o como mínimo tipos altos más tiempo del previsto. Esto puede generar un aumento en el rendimiento del bono a 10 años que lo acerque a ese 5%. Y ese 5%, muchos inversores dicen que está el clic del inversor. ¿Cuál es el clic del inversor? Tú tienes un activo, que en este caso es la renta variable, con una incertidumbre brutal, en un contexto en el que probablemente en un mes y medio, en un mes y una semana, se genere un cierre en el gobierno de Estados Unidos por la falta de un acuerdo para aumentar el techo de deuda. Contextos geopolíticos entre Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, contexto de recesión, es decir, un panorama negro para tú invertir una gran cantidad de capital en la renta variable. Sin embargo, tienes un activo que en este caso es la renta fija que te asegura un 5%. Y digo te asegura porque si Estados Unidos no paga su deuda, el sell-off en todos los mercados va a ser brutal. Y ese punto de inflexión es el que los grandes inversores empiezan a vender renta variable, empiezan a vender índices y compran cupones a 10 años en este caso, también a 2 años, pero normalmente a 10 años es el que más rápido se ve la caída, ¿no? Una vez que esto pasa, aumenta el precio del bono y cae su rendimiento. Y semanas o meses después, el mercado empieza un movimiento de caída por este cambio de carteras. Veremos si estamos en este escenario o no. Desde luego que los anteriores contextos similares pues han sido muy parecidos a la película que me acabo de montar ahora y que os estoy explicando. Pero bueno, vamos a intentar explicar mediante un análisis técnico y también un análisis on-chain cómo está la situación actual de los mercados. Espero que os guste este vídeo, amigos. Si es así, por favor, darle un like, suscribiros al canal y vamos para allá. Familia, pasando a la sección de análisis on-chain, quiero comentaros que este jueves 12 de octubre, 6 de la tarde, es un día muy especial para mí, una hora muy especial para mí, porque tenemos un nuevo directo de trading después de más de 2 meses y medio sin crear ningún tipo de directo. Va a ser un día muy chulo, que os invito a todos a que estéis en ese directo, porque voy a compartir un contenido de mucho valor, evidentemente, si estáis interesados en aprender esta difícil y bonita profesión del trading. Para todos los que ya estáis en la formación, pues probablemente dentro del listado que ya tenéis el miércoles veréis ya ahí el acceso al directo. Y para todos los que no estáis, podéis acceder de manera 100% gratuita. Lo único que tenéis que hacer es descargaros la aplicación de trading que yo utilizo para operar estos mercados y que comparto con vosotros en mi día a día en Instagram y también por aquí en la sección de análisis técnico. Esa es QuantFury. Os la descargáis desde el código QR que os voy a dejar por ahí. Fondeáis la cuenta de trading con $50 o más y el miércoles os llegará la invitación para acceder al directo del jueves, así que vamos con todo, veréis que os va a encantar todo el contenido que os explicaré el siguiente jueves. Bueno, en pantalla tenéis el interés abierto, es decir, el nivel de apalancamiento que hay en todos los intercambios que tenéis aquí arriba. La gracia está en saber ese aumento del apalancamiento si viene del lado largo o del lado corto. Por lo pronto estamos viendo que el apalancamiento está aumentando de manera considerable, porque daos cuenta que estamos muy cercano a los máximos de Grayscale. Sin embargo, el apalancamiento está considerablemente por niveles superiores a ese día. Ahora, ¿de dónde viene ese apalancamiento? Del lado largo. Es decir, el aumento en el apalancamiento viene de un aumento en los longs, que tarde o temprano se van a ir a corregir, se va a ir a limpiar ese exceso de optimismo con caídas en el mercado. En pantalla tenéis la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. El interés abierto que hemos visto antes era de los futuros perpetuos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tenemos valles verdes, el sentimiento que hay en ese mercado es de optimismo. Los que se posicionan en largo pagan una prima muy elevada a los que se posicionan en corto, tan elevada como alcista sea este valle verde. Y cuando tenemos movimientos de caída y predominantemente vemos una tasa de color verde, el sentimiento a pesar de estas caídas sigue siendo de optimismo. Sin embargo, cuando vemos movimientos de caída y tasas negativas, ese mercado ha claudicado y Bitcoin se prepara para un movimiento tendencial. ¿Con esto qué quiero decir? Que fijaos que estamos ya en unos niveles de tasa de financiación que no veíamos desde toda la zona de máximos anuales. Por lo tanto, creo que es altamente probable que los siguientes días, siguientes semanas, tengamos algún tipo de retroceso en el mercado. Y además, si analizamos esta gráfica que ya la traje en el último vídeo, nos indica la predominancia en las liquidaciones del mercado de los futuros perpetuos. Daos cuenta que cualquier movimiento por debajo de esta línea punteada nos indica que esos días hay una predominancia en las liquidaciones en short. ¿Por qué short? Porque Bitcoin tiene un repunte al alza, se liquidan shorts. Si Bitcoin tiene un movimiento de caída, se liquidan longs. ¿Qué es la gracia de esta gráfica? Que fijaos, ya da la sensación que hemos generado un mínimo relativo. Y normalmente cuando generamos mínimos relativos,
estamos a las puertas de algún movimiento de caída, movimiento lateral o incluso de caída, y esto ha funcionado, la verdad, muy bien en los máximos relativos de Grayscale y en los anteriores que hemos visto hace un par de semanas. Esta gráfica nos indica que es probable que no estemos en una buena zona para comprar y que probablemente de cara a la siguiente semana o las 2 siguientes semanas veamos algún tipo de retroceso desde estos niveles en Bitcoin. Además, si contemplamos la siguiente gráfica, que ya sabéis que a mí personalmente es el indicador que más me gusta a nivel on-chain, este indicador de riesgo patentado por Glassnode, que tan solo puedes acceder si tienes la T3, y no es un oscilador tipo RSI, estocástico, MACD, etcétera, no. Esta gráfica lo que recoge es un conjunto de métricas on-chain, las mete en una batidora y nos dice cuándo hay un alto riesgo de incorporarnos a mercado. Cuando eso sucede, vemos esta gráfica que se aplana por aquí arriba. Y eso nos indica un riesgo del 100%, como estáis viendo en pantalla, señal de riesgo 100. Un riesgo de 100% de incorporarnos a mercado. Y normalmente esos puntos son zonas de mínimos relativos a partir de los cuales el activo repunta. Bueno, pues fijaos que ya suavizado a 48 horas, que es como mejor me funciona esta gráfica, estamos en un punto de riesgo 0. ¿Qué significa? Bueno, si cogemos las muestras anteriores, cada vez que hemos estado en un punto de riesgo 0, fijaos que fue toda esta zona de máximos relativos antes del inicio de una onda impulsiva, también un riesgo 0 lo hemos tenido en los máximos relativos antes del colapso de FTX, a partir de ahí también por toda esta zona de máximos antes de un movimiento de caída o otro movimiento de caída por este punto 0 que tenemos ahí, o en toda la zona de los 28.000, después vino un movimiento lateral, movimiento de impulso y movimiento de caída de varias semanas. El siguiente punto 0 nos lo marcó en toda la zona de máximos anuales. Es decir, totalmente lo contrario que nos marcó el 21 de agosto o el 11 de septiembre aproximadamente, cuando teníamos un riesgo del 100%, es decir, una muy buena zona de compra. Ahora nos está diciendo que no son buenas zonas de compra. No podemos descartar alzas de lo que resta de, bueno, lo que inicia esta semana, ¿verdad? Pero que probablemente de cara a las 2-3 siguientes semanas el movimiento va a tender a ser lateral o incluso bajista. Por otro lado, quiero compartiros algo que me resulta muy interesante, ¿eh? En pantalla tenemos la dominancia en las comisiones de los intercambios. ¿Qué nos dice esta gráfica? Cuando hay una actividad importante en el mercado spot que viene de los intercambios. Si nosotros vemos un repunte dentro de todos estos colores, tan solo del color rosa, son depósitos, es decir, que se están ingresando Bitcoin en los intercambios y esas comisiones aumenta concretamente la dominancia de ese color naranja. Luego tenemos también transacciones, que lo tenéis en color azul. In-house, lo que nos indica son transacciones que incluyen direcciones de intercambios de exchange de criptomonedas como remitente o receptor, como es el único, digamos, de esos fondos. Y luego tenemos inter-exchange, que son entre el propio intercambio realizando transacciones dentro del intercambio, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Pues fijaos que hemos tenido un repunte brutal estos últimos días. A raíz de este estallido de la guerra, casualmente, hemos tenido un repunte que no veíamos desde hace ¿cuánto? Pues fijaos, desde hace más de un año. No desde hace más de un año, amigos, desde hace varios años. Concretamente no veíamos ese repunte, nos tenemos que ir más para atrás, desde junio del año 2018. Ahora no se ve del todo bien, pero bueno, ya os podéis hacer una idea que estamos más o menos por estos niveles, estas zonas que no se veían desde este repunte. Y ahora, ¿esto qué puede significar? Todos nos estamos preguntando, ¿no? Bueno, quiero arrojar un poco de luz a esto con otras gráficas, pero antes comentaros que esto lo que nos indica es que algún intercambio está realizando algún tipo de movimiento con sus tenencias. ¿Qué intercambio es? Eso ya los detectives de la blockchain nos lo podrán decir mejor. Lo que sabemos es que tiene que ver con in-house, es que tiene que ver con... no tiene que ver con ingresos de Bitcoin ni retiradas de Bitcoin, sino con transacciones que incluyen direcciones de un solo intercambio como remitente o receptor de los fondos. Básicamente esta línea de color verde es lo que nos refleja lo que hemos dicho antes, y fijaos que cada vez que tenemos picos importantes estamos a las puertas de un movimiento al alza. Por toda esta zona de aquí también inició un muy bonito tramo al alza, o zonas de máximos antes de caídas, o fijaos toda esta zona también de máximos anuales. Ahora recientemente hemos tenido también otro repunte muy importante, que se verá mejor con el paso de los días, desde luego ya lo podéis ver por ahí. Y esto al final no ha tenido nada que ver con ingresos de Bitcoin en los intercambios, porque fijaos que estamos en un movimiento a la baja y tan solo restan ya 2.290.000 Bitcoins en los intercambios. Es una cantidad de Bitcoins que no se veía desde hace mucho tiempo, concretamente, vamos a ver desde cuándo, desde aproximadamente, pues bastante para atrás, Fijaos que hacía yo ya tiempo que no veía todo esto, desde concretamente marzo del año 2018.
Así que bueno, es interesante. Todos los que estáis metidos en la blockchain, por favor, echadnos un cable a mí y a toda mi comunidad. Y si veis algo interesante dentro de la blockchain, de algún intercambio que está llevando a cabo transacciones sospechosas, dejadlo en la caja de comentario para echarnos un cable. Espero haber abierto la lata de una investigación que lleven a cabo otras personas. Bueno, también, para finalizar este vídeo, quiero comentaros en qué punto nos encontramos en un nivel de resistencia on-chain muy importante, que es el precio realizado del operador de corto plazo, como estáis viendo en pantalla, que se encuentra en el nivel de los 27.900 dólares y el precio de Bitcoin se encuentra en los 27.970, ligeramente por arriba, pero como habéis visto en un pasado ha podido tener excesos a la baja y ahora también podría tener un exceso al alza, como ya tuvo también en toda esta zona de aquí, ¿eh? Lo importante es romperlo con contundencia y varias de las métricas que hemos visto hoy en cadena, sobre todo teniendo en cuenta la predominancia de las liquidaciones, la señal de riesgo, el interés abierto y la tasa de financiación, indican que es probable que las siguientes semanas tengamos algún movimiento de caída. Veremos dónde nos deja. A lo mejor es un simple mínimo relativo para seguir tirando hacia arriba. Y para finalizar, comentaros que hemos tenido un pequeño repunte en el supply delta. Esta gráfica nos indica cuando está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema y nos lo marca con un repunte en la línea de color rojo, como tenéis aquí. Por el momento, pues hemos visto un repunte que es interesante, pero evidentemente no es suficiente porque ya lo hemos tenido también en un pasado y el activo ha seguido retrocediendo. ¿A partir de cuándo empezaremos a plantear que podemos tener alzas? Cuando tengamos movimientos al alza en el delta claros, como ya hemos visto, por ejemplo, los mismos de junio, mínimos de FTX, justo antes de toda la caída de la crisis bancaria o incluso antes de llegar a los 25.000 dólares para junio de este año 2023. Pasando al análisis técnico, quiero comentar con vosotros varias cosas. Para todos los que ya lleváis en el mercado meses o años, sabéis que cuando Bitcoin arranca, no deja títere con cabeza, es decir, no espera a nadie, ¿no? Simplemente empieza un movimiento que tú estás esperando, una corrección de del 38.2, que no te la doy, y empieza a tirar y tirar y tirar y tirar y tirar. Fijaos la estructura que estamos dejando en gráfica semanal, la diferencia con las anteriores estructuras de impulso que hemos tenido a lo largo de este año, que en tan solo 1, 2 o como mucho 3 semanas ya habíamos llegado a los máximos de todo el movimiento. En este caso, no nos vamos a fijar en los impulsos, sino en las correcciones de esos impulsos. En las correcciones de esos impulsos y en las correcciones de esos impulsos. Lo que estamos haciendo en Bitcoin se asemeja más a una corrección de un impulso, corrección de un impulso o corrección de un impulso, que en este caso fue alcista, alcista y alcista, y en este caso ha sido bajista, que en un propio impulso. Porque Bitcoin no espera a nadie. De hecho, fijaos, aquí arriba a la izquierda lo tenéis, ¿no? Desde la salida de mínimos de julio del año 2021, 5 o 6 semanas al alza, corrección de ese impulso. 3, 4 semanas al alza, máximos de movimiento, máximos de movimiento. Movimiento a la baja agresivo, fijaos, mínimos de movimiento, 4 semanas aletargado, para movimiento a la baja rápido, mínimos del movimiento. Y aquí más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso en el cual nos encontramos, por las estructuras que nos está dejando la gráfica, es altamente probable que sea una corrección de todo este movimiento a la baja. No hemos roto estos mínimos relativos, por lo tanto, no estamos dentro de un quiebre de estructura en gráfica semanal, sí en gráfica diaria. Y ahora, ¿en dónde nos encontramos? Fijaos, en un ratio del 50% de FIBO, que no podemos descartar llegar a niveles superiores, pero tener en cuenta algo. Si finalmente tenemos un alza hacia niveles en torno a los 29.000, 30.000 dólares por Bitcoin, la estructura que ya nos estaría dejando aquí sería un potencial hombro, cabeza, hombro. Y tendríamos un punto objetivo que sería la neckline en torno a los 25.000 dólares, que en el momento que se rompa, probablemente vendría un retest a esta zona para generar la expansión de esta figura, que rápidamente, si nosotros cogemos la proyección desde lo que sería la neckline hasta el máximo de la cabeza, nos dejaría en torno a los 20.000 dólares, que a su vez sería una corrección del 60-65% de estas 5 ondas al alza. Sigo diciendo, y al final, como siempre comento en cada uno de los vídeos, que nadie espere que aquí tengamos la bola de cristal, pero creo que es altamente probable que estemos dentro de un periodo correctivo de esta onda impulsiva a la baja en este caso, y que por un ratio que ya podríamos haber visto los máximos del movimiento o estar muy cerquita a ellos, empezar un nuevo proceso a la baja para atacar toda esta zona de mínimos. Si nos bajamos ahora a gráfica diaria, daos cuenta de una cosa, y es que no hemos limpiado los mínimos de los 25.000. Hemos generado un repunte que estamos dejando os digo una cosa, he visto miles y miles de horas de gráficas de análisis técnico. Miles y miles de horas de gráficas de análisis técnico. Y me cuesta recordar
una estructura alcista sostenida en el tiempo que tenga esta estructura de máximos y mínimos crecientes acumulando liquidez por la parte baja. Constantemente además, y con unas continuas manipulaciones, como veis en pantalla. Continuamente manipulaciones. Para mí esto es una estructura que esta liquidez que está dejando por la parte baja limita las alzas que tenga y confirma ese escenario, bueno, de alta probabilidad, mejor dicho, en el que estamos en una onda plana en gráfica diaria para volver al ataque de la parte baja, que la parte baja serían niveles de, bueno, mitad del rango, de los 26.000, 25.500 dólares por Bitcoin. Así que, bueno, la estructura que me está dejando a nivel interno es bastante sospechosa. Ahora, si tenemos algún tipo de movimiento, ¡pum!, que me limpia estas zonas y a partir de aquí inicia un nuevo proceso al alza, esto... Yo digo, hostia, ya está limpia esta estructura alcista. Ahora sí que creo que vamos a ir a atacar niveles superiores y quizá pongo en duda una corrección más profunda en gráfica diaria. Pero hasta entonces pongo en duda toda la estructura alcista y lo que creo que en lugar de ser una onda plana como yo tenía planteado anteriormente, cuyo máximo relativo me lo había dejado en niveles de los 27.500, probablemente por estos niveles, si no me los ha dejado ya en torno al 60-65% de FIBO, es altamente probable que me deje el máximo relativo a partir del cual el activo vaya a limpiar toda esa liquidez pendiente que hay, que hemos comentado en niveles inferiores. Bueno, pasando a Ethereum, ya estáis viendo una gráfica totalmente diferente. Se encuentra en un rango muy marcado Ethereum. Y este movimiento, fijaos que nos ha limpiado claramente toda esta zona de máximos. Cada vez que veo esto, a mí me lleva a plantearme que ahora el activo tiene un interés especial de ir a la parte baja. Nos ha limpiado la parte alta. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, que cuando el activo ranguea, ¡pum!, me limpia la parte alta y me rompe estructura interna, creo que lo más probable es atacar la parte baja. Y es en el proceso en el cual se encuentra Ethereum. ¿Que podríamos ver algún movimiento correctivo de toda esta onda bajista? Pues no lo pongo en duda, ni muchísimo menos. Yo me cojo mi FIBO desde mi máximo hasta mi mínimo, al igual que he hecho en Bitcoin, y no me extrañaría para nada ver algún movimiento en Ethereum hasta los 1.700 dólares. Una corrección del 60-75% de todo este proceso bajista. Pero a partir de eso creo que es altamente probable volver al ataque de toda esta parte baja y seguir dentro de esta estructura de rango. Ahora, para que os deis cuenta, ¿no? Si nosotros nos vamos al DAX, esto es algo que yo ya avisé en un pasado, lo avisé por Twitter. Fijaos, aquí teníamos una estructura de manipulaciones constantes de máximos históricos. Entonces, acumulación, manipulación, distribución. Acumulación, manipulación, distribución. Acumulación, manipulación, distribución. Que a su vez es una figura de distribución de más de 180 días. Una vez que el DAX me limpió con este máximo toda esta zona de máximos al mismo nivel, lo puse por Twitter. Dije, hostia, esta limpieza es altamente probable que sea para atacar la parte baja. Y dada la estructura de grado mayor, es altamente probable tener algún movimiento que lo tengo aquí dibujado. Ruptura del nivel del 15.500 para luego generar algún tipo de pullback. Ya hemos generado el pullback con este movimiento o vamos a volver a estas... No lo sé. Pero ya os dije en el último vídeo que lo que veía más probable era entrar en algún periodo alcista, que podría dejar al DAX en niveles de los 15.600 o incluso ir un poquillo más allá y buscar profundidades superiores al 50% de toda esta caída. Es decir, buscar niveles para el DAX de los 15.700 o 15.800 puntos, que sería toda esta zona de corrección de FIBO en torno al 60-65%. Creo que estamos dentro de este periodo alcista. Evidentemente veremos cómo abren las bolsas, pero ¿os acordáis el vídeo que dije? Inicia un nuevo periodo bajista de varias semanas, meses, mejor dicho. Evidentemente tendremos nuestras alzas y nuestras bajas, pero creo que el movimiento tiene un primer punto de parada en el DAX en los 14.000 puntos, que sería una limpieza de toda esta zona de mínimos. Ahora, si nos pasamos a las bolsas estadounidenses, daos cuenta que tenemos un movimiento bastante bonito de cierre del viernes en el SP500, que además tuvo una reacción muy interesante en el soporte de este canal alcista. Después de este proceso, después de profundizar más de un ratio del 100% de este movimiento, confirmando que esta onda es superior a esta anterior y que probablemente estemos en una 3. Vale. A su vez, ahora sí que podríamos ir a buscar alguna corrección un poco más profunda de onda 4. Yo sé que la onda 4 no puede entrar en territorio de la onda 1, me da igual, amigos. De verdad que, perdóname por la expresión, pero tengo los huevos pelados de analizar gráficas y los mercados son abstractos. Hay que entender si estamos dentro de un periodo correctivo y dentro de ese periodo correctivo tenemos que buscar zonas de reacción. Yo ahora si me cojo mi máximo y mi mínimo de este nuevo movimiento a la baja, fijaos que un ratio del 60-65% me coincide con este order block en quiebre. Y para mí es más importante
la ruptura del mínimo relativo anterior que este potencial movimiento profundice dentro de esta primera onda. Así que creo que es altamente probable ver un SP500 en niveles de los 4.430 de cara a la semana que viene, y a partir de aquí reanudaremos de nuevo el análisis en el vídeo del miércoles. Si pasamos al Nasdaq, fijaos, voy a improvisar un poco con vosotros aquí delante, porque yo creo que esto, más que ser un triángulo ya he hecho el spoiler, más que ser un movimiento de hombro, cabeza, hombro, podríamos estar dentro de una estructura triangular. Y dentro de una estructura triangular, como ya sabéis, pues tenemos... a ver, es este, ¿verdad? Tendríamos varios movimientos, que este sería la primera corrección, que la primera corrección es la que va en contra del movimiento tendencial. Por lo tanto, esto sería la onda A, esto podría ser la onda B, esto podría ser la onda C, la D, perdonar, y ahora estaríamos dentro de un último impulso. No sé por qué aquí se me acaban estos movimientos, pero bueno, un triángulo son 5 movimientos de 3 impulsos cada uno de ellos. Por lo tanto, podríamos estar en un 1, 2, 3, 4, 5 para finalizar el triángulo probablemente de cara a la a la tercera, cuarta semana de este mes de octubre. Por otro lado, si repasamos cómo se encuentra el petróleo, ya que hemos generado la introducción hablando de él, daos cuenta de una cosa, y es que este periodo acumulativo tuvo una manipulación a la baja de toda esta zona de mínimos, una manipulación al alza de toda esta zona de máximos para limpiar de nuevo los mínimos y después de una estructura acumulativa generando limpiezas por la parte baja, romper al alza con mucha fuerza. Después de lo que hemos vivido este fin de semana, no me extrañaría para nada ver algún movimiento del petróleo hacia niveles de los 77, ver cómo se apoya en el order block, bueno, que ya lo está testeando realmente, ¿eh? Entonces, ¿podríamos realizar algún tipo de corrección del 6-7%? Sí, pero creo que después de este movimiento lo más probable es generar otro ataque a esta zona de máximos que iría en consonancia con un aumento en las reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos. Cuando veamos esas reservas repuntar, probablemente el mercado va a empezar a repuntar también, descontando que estas reservas van a llevar el precio al alza. Pasando a los bonos a 10 años, lo hemos comentado anteriormente, esto es algo que ya repasamos en el último vídeo, pero no está de más volverlo a hacer porque realmente la memoria es bastante corta. Si ponemos al SP500 justo encima del índice de, bueno, concretamente del rendimiento del bono a 10 años, fijaos que en naranja tenemos al SP500. La zona de máximos de todo un movimiento tendencial ha finalizado con el máximo en el rendimiento del bono a 10 años. Esto sucedió en el año 2000, también en el año 2008, y es muy probable que acabe generando lo mismo ahora. Ahora, ¿podríamos ver algún repunte para limpiar toda la zona de máximos históricos? Me extrañaría muchísimo, pero sería probablemente una manipulación y una grandísima zona de venta de cara al medio plazo. Así que estaremos muy atentos a este índice porque fijaos, desde el punto de partida que lleva la gran subida que ha realizado, y lo que creo que es altamente probable es que pronto entre en compras en el bono a 10 años, que caiga en rentabilidad, aumente su precio y con el paso de las semanas veis que tiene un pequeño delay entre la caída del bono y la caída de las bolsas, lo estáis viendo en pantalla. La caída, después de ver esta caída en el rendimiento del bono, pasadas 2 semanas, 3, 4 o incluso 2, 3 meses, podríamos ver ese movimiento a la baja agresivo en el SP500. Y si nos vamos al oro ya para finalizar, fijaos que ya estamos llegando a una zona muy interesante. Yo comenté hace algunos vídeos que bajo mi punto de vista lo más lógico sería generar un falso escape de esta zona de mínimos, es decir, tener un primer movimiento de rebote, sacudida a la baja para después ya empezar a estructurar alcista para atacar niveles de en torno a los $1.900 de cara a finales de este año. Este es el patrón que a mí más me encaja con la situación actual. Y generando un pequeño repasito al índice VIX de la volatilidad, vamos a ver cómo abre la semana, porque todo lo que sea romper el máximo que vimos el 3 de octubre, llegaríamos ya a niveles no vistos desde marzo de este año 2023, de toda la crisis bancaria. Y generar algún tipo de repunte podría dar esa inestabilidad a los mercados que, sumado al potencial cierre del gobierno por esa falta de financiación de cara a la segunda semana del mes de diciembre, del mes que viene, generaría probablemente un repunte en la volatilidad y esto giraría en contra de un movimiento al alza sostenido de los mercados. Y pasando a la gráfica de Quant Fury, quiero comentar con vosotros un par de gráficos que me resultan interesantes. Evidentemente, nada de esto puede ser tomado como consejo de inversión. El único fin es educativo. Daos cuenta que en pantalla tenéis a Litecoin, que ya hemos tomado toda la liquidez de esta zona de máximos, esta liquidez pendiente que teníamos, y hemos roto el mínimo relativo que llevó el activo a esta zona de máximos. Por lo tanto, la estructura alcista
ya está rota y ahora es altamente probable que vayamos a corregir gran parte de este alza o absorber toda esta zona de mínimos crecientes que hemos dejado. Fijaos que tampoco hemos tomado este mínimo relativo, por lo tanto yo creo que es altamente probable que de cara a inicios de semana veamos algún movimiento a la baja que podría llevar a Litecoin en torno a los 64.4 aproximadamente o incluso hacia niveles inferiores, ¿vale? Yo lo que haría en este caso sería aprovechar el potencial movimiento de impulso que dé las siguientes horas. Fijaos como en pantalla tenéis, después de este mínimo relativo, que fue el que llevó el activo a nuevos máximos, se rompió y aquí podríamos haber buscado un FIBO de todo este movimiento de caída y habernos incorporado en un ratio del 60-65% que coincidiría por estos niveles con un SL por encima de este máximo y buscar un ratio de 1,2, 1,3, lo que cada uno considere. Luego podemos buscar la mamá de la mamá de la mamá, que sería el quiebre del quiebre. Es decir, si ya hemos visto que este movimiento nos ha roto la estructura alcista anterior, ahora dentro del siguiente movimiento de impulso vamos a buscar el quiebre de estructura para buscar un SL más ajustado. Y en este caso, este mínimo de aquí es el que lleva el activo a nuevos máximos y con estas tres velas bajistas se rompe. El proceso es el mismo, buscar alguna corrección de este movimiento de caída, una corrección en torno al 60-65% de FIBO, para buscar un SL por encima de estos niveles, la entrada por estas zonas y aquí nos hubiera dado más o menos el TP o podríamos haber realizado ganancias parciales. Luego, otro activo que me resulta interesante también comentar es Zcash, que en este caso, fijaos cómo se encuentra dentro de un proceso correctivo bastante interesante, nos ha roto esta zona de mínimos relativos y creo que es altamente probable que se dirija a limpiar esta zona de mínimos, pero probablemente antes tendremos algún tipo de repunte. Lo que yo haría ahora sería buscar una corrección de FIBO desde el máximo de este movimiento hasta el mínimo del movimiento y fijaos que el 60% nos coincide con este order block que tenemos aquí tan interesante en niveles del 26.9, 27 dólares. Entonces, ¿yo qué haría? Ya habiendo localizado la zona de interés, buscaría algún movimiento de repunte para, llegado a estos niveles, meterme en temporalidad de 5 minutos y ver un quiebre de la estructura alcista que me lleve a esas zonas. Este patrón que tenéis en pantalla sería mínimo relativo, máximo relativo y el siguiente movimiento de impulso me rompe este mínimo. Lo que haría sería exactamente lo mismo, FIBO de máximo a mínimo y en un ratio en torno al 50-60% posicionarme en ventas con un SL por encima del potencial máximo relativo que me deje por estos niveles. Bien, y ahora vamos con nuestra gráfica de liquidaciones. En este caso daos cuenta que estamos en 4 horas, por lo tanto son movimientos de cara a 2-3 semanas vista o, bueno, veremos si nos sorprende con un inicio de semana totalmente tendencial. Fijaos que por debajo, por la zona de los 24.200, cada vez hay un mayor color rojo, lo cual nos indica que hay un mayor número de stops y de posiciones de liquidaciones apalancadas en long, pero por la parte superior también se está acumulando estos pools en niveles de los 28.800 e incluso tenemos una zona interesante en los 30.300, ¿vale? Al final, esto es muy complicado saberlo, pero ahora si nos pasamos a temporalidades inferiores nos va a dar muchas más pistas de lo que es más probable que suceda de cara a inicios de semana. Ahora estamos en pools de 1 hora. Y daos cuenta de algo, que por toda la zona de los 25.700 cada vez hay un número mayor de órdenes, de stops en este caso, y de puntos apalancados en longs. Pero también por la parte alta. Entonces, ¿qué creo que es lo más probable de cara a inicios de semana? Que vayamos a limpiar toda esta parte alta, niveles en torno a los 28.600, pero creo que es altamente probable a medida que se vaya avanzando la semana, daos cuenta de todo lo que hemos comentado con el nuevo conflicto geopolítico y de las posibles repercusiones que tenga esto en las expectativas de inflación y a su vez en el efecto que pueda tener en el mercado. Yo más bien pienso que es posible un mercado en el corto plazo alcista para ir a limpiar ciertas zonas y luego dirigirse hacia niveles inferiores. ¿Qué tenemos por la parte baja? Bueno, pues por la parte baja tenemos el primer pool en los 27.000 dólares y luego por debajo tendríamos el siguiente nivel de interés en los 25.700, que ya sí que se estaría rompiendo este mínimo relativo tan importante que estuvimos comentando en el último vídeo. ¿Por qué es el más importante? Porque ¿cuál es el máximo de todo el movimiento? Esta zona. ¿Cuál es el activo que lleva al activo a esta zona de máximos? Bueno, pues este order block de aquí, este decisional. Fijaos que aquí tenemos toda esta vela de rango amplio muy importante que arranca desde este order block. Por lo tanto, este punto de interés es muy importante, que de perderlo ya estaría concluyendo todo el periodo alcista en Bitcoin y probablemente iríamos a la parte baja del rango a limpiar toda esa zona. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, quiero ser muy pesado con esto, ¿no? Pero os quiero volver a agradecer una semana más todo el apoyo que dais al canal, dando likes a los vídeos, compartiendo el contenido, comentando para contribuir con el algoritmo que enseñe el vídeo a otras personas.
Muchas gracias, porque al final sois vosotros la gasolina para que este canal siga actualizando el contenido de la manera que lo hace, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias, amigos. Vamos a vernos ya este miércoles, si no sucede nada raro en los mercados, aunque también os quiero comentar que tengo una miniatura preparada para si en algún momento de este año, el año que viene, hay algún movimiento de pánico en los mercados, sea la hora que sea, quiero estar en directo con todos vosotros. Así que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Esperemos que ese día tarde mucho en llegar, pero cuando llegue, si finalmente acaba llegando, yo quiero estar ahí a vuestro lado. Familia, feliz lunes, feliz inicio de semana y nos vemos el siguiente miércoles. Chao.